el PPT, ya. ¿Cuál es el otro tipo de división celular que existe? A ver si alguien me lo puede decir. Una era la mitosis, ¿y cuál es el otro tipo? Esa, la meiosis. Ese es el otro tipo de división celular que existe. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Ahora, posteriormente vamos a estar 2 clases por lo menos con meiosis y luego hay que compararlo con la mitosis. Nosotros estudiamos la mitosis, dijimos que era un tipo de división celular que la llevaban a cabo la mayoría de las células, ¿ya? Ahora, cuando yo necesito crecer, o las personas necesitan, o los seres vivos necesitan crecer, los organismos pluricelulares crecen a través de formar nuevas células, ¿ya? Y el proceso que utilizan, el tipo de división que usan es la mitosis. Porque con la mitosis, ¿no es cierto?, se dividen las células y se forman células con las mismas características. Se mantiene la misma cantidad de información genética. Por lo tanto, las células hijas que se van a formar de esta división, que las mitosis, van a ser iguales. Pero en el caso de la meiosis es diferente, ¿ya? Es un grupo reducido de células la que puede dividirse por meiosis. Un grupo de células que vamos a llamar las células germinales, ¿ya? Son células que se encuentran en en ciertos órganos reproductores. Y la meiosis ocurre fundamentalmente para producir células reproductoras, ¿ya? No ocurre ni para que nosotros vayamos a crecer, ni para reparar tejido, ¿no es cierto? Ni para renovar tejidos. La meiosis ocurre fundamentalmente para que se formen las células reproductoras, ¿ya? Veamos el objetivo, dice. Explicar cuál es el producto de la meiosis y su importancia biológica, ¿ya? Bueno, y aquí nosotros vamos a partir, ¿no es cierto? Como dice ahí, ¿por qué se está metiendo gente? Bárbara, perdón, Débora, se está metiendo gente del tercero C. Ah, ya, voy a ver. Sí, ¿Quiénes porque son? estaba Giorgio y se acaba de meter Moisés, que son del tercero. Mm, Bueno, veamos entonces. La meiosis, como decía, es otro tipo de división celular que llevan a cabo ciertos grupos de células de nuestro organismo. Ahora, esas células es lo que yo les mencionaba, que eran las llamadas células germinales. Y esas células germinales se encuentran, además, ¿no es cierto?, se encuentran en ciertos órganos reproductores, los que llamamos en los animales como gónadas, ¿ya? Entonces, tenemos acá, esta va a ser una célula germinal. ¿Y dónde se van a encontrar estas células? En las gónadas. ¿Quiénes son las gónadas? Los ovarios y los testículos. ¿Ya? Ahora, si esta fuera una célula germinal, entonces, y se va a dividir por este proceso o mecanismo que se llama, ¿no es cierto?, meiosis, ya, esta célula, ¿no es cierto?, tiene pares de cromosoma homólogo, por eso decimos que es 2N. Ahora, esta célula, cuando se divide por meiosis, va a dar como producto final 4 células. Y esas células van a tener N cromosomas, es decir, la mitad de la información genética. Eso es como muy característico de la meiosis. Yo parto primero con una célula y voy a terminar con 4. Segundo, voy a partir con una célula que tiene
X cromosomas y voy a terminar con células que tienen X partido por 2. O sea, estas células van a tener la mitad de la información que tenía la célula madre. ¿Ya? Entonces, en la meiosis, uno de los hechos de importancia que ocurren, porque tiene varios hechos de importancia que ocurren en esta parte que aquí no está mostrada, que es lo que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Entonces, se reduce el número de cromosomas a la mitad. Ese es uno de los hechos más importantes que ocurre en la meiosis. Y por otro lado, vamos a ver más adelante que se mezcla información paterna, información genética paterna y materna en una de las etapas de la meiosis. ¿Ya? Bueno, veamos acá entonces. Características de las células que se dividen por meiosis. Primero son células diploides, que las representamos por 2N. ¿Ya? Lo otro son un grupo de células que se llaman células germinales. ¿Ya? Y que las encontramos, yo eso no lo anoté, pero ustedes lo pueden agregar. Estas células germinales son células que se crearon específicamente para, ¿no es cierto?, que se formen células reproductoras o gametos. Y que se encuentran en estos órganos que los llamamos, en general, en los animales, los llamamos como gónadas, pero corresponden a los ovarios en las hembras y los testículos en los machos. ¿Ya? Ahora, entonces, esta célula que es diploide, que es una célula germinal, va a dar por resultado 4 células, ¿no es cierto?, con la mitad de la información genética. Si esta tenía 2N, esta va a tener solo N, eso es la mitad. O sea, si esta célula de mi organismo, si es una célula humana, esta célula germinal es una célula humana, ¿cuántos cromosomas tendría esta célula? ¿Cuál es el número de cromosomas de las células humanas? Claudio o Rebeca o cualquiera de los que está, la señorita Yáñez, cualquiera, a ver. ¿Cuántos cromosomas tenemos en nuestra célula? Bueno, tenemos 46 cromosomas. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas va a tener cada una de estas células que se va a formar a partir de esta? ¿Cuánto va a tener cada una de ellas? Escucho, ya pues chiquillos, participen un poquito. No se van a enfermar si participan. Si esta tiene la mitad de esta, ¿cuánto es la mitad de 46? Bueno. Ahora, estas células resultantes se dice entonces que son, por el hecho de tener la mitad, son células haploides. Y van a pasar a convertirse en, perdón, en células reproductoras, porque antes de ser células reproductoras van a necesitar sufrir algunas modificaciones. ¿Ya? Entonces ahí están las características de las células que se obtienen. ¿Ya? Vamos a borrar eso, que no puede quedar ahí. Ya. Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo se logra obtener 4 células hijas y más aún haploides? Es decir, con la mitad del número de cromosomas. ¿Ya? Bueno, esto se va a lograr porque la célula que se divide, o las células que se dividen, porque no se empieza a dividir solo una célula, sino que varias. Entonces, esta célula va a sufrir
2 divisiones seguidas. Ya, va a sufrir 2 divisiones seguidas y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que la célula pueda originar finalmente 4 células. Ya. Ahora, esta célula, además, como habíamos dicho en otra oportunidad, estas células que se dividen, para que puedan hacerlo, antes de que ocurra la división en sí, tienen que pasar por un periodo de interfase en donde el material genético, el ADN, se va a duplicar. Dentro de la interfase, para nosotros, sobre todo para este proceso que es la meiosis, en la interfase debe ocurrir porque ahí se va a duplicar el ADN. ¿Y alguien me podría decir a qué se refería de que el ADN se duplicara? ¿Qué quería decir que el ADN se duplicara, niños? Bueno, significaba que el ADN, ¿no es cierto?, formaba copias exactas de sí mismo. Por lo tanto, si hablamos de una célula humana, ¿no es cierto?, esa célula va a tener 46 cromosomas y si se duplica, cada uno de esos 46 cromosomas va a tener pegada a él una copia de sí mismo. Eso significa que va a estar duplicado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando esta célula se divide, va a repartir el material genético y va a formar 4 células finalmente. Y cada una de esas 4 va a tener la mitad del número de cromosomas. Bueno, esto es de importancia que ocurren, ¿no es cierto?, durante la meiosis. Se reduce el número de cromosomas a la mitad. Ahora, les recuerdo que las células reproductoras van a participar en un proceso sumamente importante de la reproducción. ¿En qué proceso participan, en qué proceso de la reproducción participan los gametos? Bueno, otro hecho de importancia ocurrido durante la meiosis, ¿no es cierto?, es que se combina la información genética. Cuando se forma un individuo pluricelular, por ejemplo, se fusiona información genética paterna y materna. ¿Ya? Todas las células de mi organismo van a tener información, cromosomas paternos y maternos. Pero durante la meiosis, ¿no es cierto?, la información genética paterna y materna se combina. ¿Ya? Entonces, esos son los principales hechos que ocurren durante la meiosis. Reducción del número de cromosomas y combinación de la información genética para generar lo que nosotros conocemos como variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, vamos a tener finalmente una cantidad de células que se van a formar que son diferentes entre sí. Bueno, y aquí hay una imagen que nos muestra, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir en esta división de la meiosis. Vamos a suponer que nosotros tenemos una célula con 4 cromosomas. Partimos con una célula con 4 cromosomas. Yo aquí hice esto, ¿no es cierto?, y le coloqué números. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo partí con esa célula de 4 cromosomas y terminé esto en 4, cuando se termina la meiosis, que es un tipo de división celular, termina con 4 células, pero que no tienen 4 cromosomas, sino que tienen 2 cromosomas cada uno.
La célula original, la célula madre, como yo le llamo, tiene, ¿no es cierto?, 4 cromosomas en total. Es lo que nosotros llamamos como 2n igual a 4. En cambio, cada una de estas células tiene la mitad de eso. Tiene n, que es igual a 1, 2 cromosomas. Ahí está. Entonces yo aquí estoy anotando. Yo partí con una célula que es diploide, que tiene el total de cromosomas, que los puedo ordenar en pareja, recuerden eso, y voy a terminar con 4 células, 1, 2, 3, 4, con la mitad del número de cromosomas de la célula madre, o sea, 2 cromosomas cada una de estas células. Pero además, si ustedes se fijan, aquí lo mejor es que esta imagen me está mostrando, vamos a suponer que estos son cromosomas maternos y estos son cromosomas paternos. Aquí está mostrando que los cromosomas que se llamaban homólogos, porque eran similares en cuanto al tamaño, a la forma, a la ubicación de su centrómero, se aparean entre sí. ¿Ya? Y ahí es cuando ellos intercambian pedacitos de ADN. Y al intercambiar pedacitos de ADN, los cromosomas que se forman son distintos. Observen ahí. Si yo observo estos, son diferentes a estos otros de acá. Ahora, veamos entonces. Partimos con una célula que pasó por el periodo de interfase. Por lo tanto, estos cromosomas, cuando ella empieza, están duplicados. Aquí yo comienzo con cromosomas que están duplicados. Estos cromosomas, cada uno de ellos están duplicados. Aquí se muestran sin duplicar. Entonces, en una etapa de la interfase, antes de la meiosis, porque esto es la meiosis, todo esto es meiosis. ¿Ya? El material genético se duplicó. Luego de duplicarse el material genético, ¿no es cierto?, se intercambió entre los pares de cromosomas homólogos y luego se repartió en partes iguales. Y ahí nosotros podemos ver que se redujo el número de cromosomas a la mitad. Y si observamos, ¿no es cierto?, la información genética está combinada, por lo tanto, la información genética de esta célula es distinta a la de esta, es distinta a la de esta, es distinta a la de esta. Porque acá se combinó la información genética. Bueno, ahora, la meiosis decíamos que ocurría en 2 divisiones celulares seguidas. Observemos acá. Partimos con la célula con los cromosomas duplicados, ¿ya? Esos cromosomas se van a parear, van a intercambiar pedacitos y luego se van a dividir. Esta es la primera división. Todo esto es la primera división. ¿Cuál es el resultado de la primera división? ¿Quién me puede decir cuál es el resultado de esta primera división? Bueno, el resultado de que esta célula se divida, por lo tanto, el resultado de la primera división son 2 células hijas. Ahora, esas 2 células hijas, si ustedes se fijan, ahora ya no tienen 4 cromosomas, sino que tienen 2. Aquí se redujo, en esta primera división de la meiosis, se redujo el número de cromosomas a la mitad. Pasé de tener células con 4 cromosomas a tener células solamente con 2. ¿Ya? Pero otra cosa importante que debemos destacar acá es que estos cromosomas, cada uno de estos 2 cromosomas, están duplicados.
Lo mismo en esta otra célula. Ahora, si ustedes se fijan, el que estén duplicados significa que cada cromosoma acá tiene a su cromátida hermana. ¿Ya? Veamos ahora la segunda división. Como estos cromosomas no pueden permanecer, ¿no es cierto?, duplicados, se produce la segunda división, que afecta simultáneamente a estas dos células que resultaron. Por lo tanto, cada una de estas se va a dividir, lo que significa también que se van a separar cada cromosoma de su duplicado. Aquí, yo lo voy a mostrar así, porque después lo vamos a ver con detalle, ¿ya? Entonces, esto va a asegurar que cada una de las nuevas células tenga la misma cantidad de información genética, o sea, 2 cromosomas y 2 cromosomas. Después, si esta pasa aquí, se divide lo mismo, 2 cromosomas y 2 cromosomas. ¿Ya? Y finalmente, entonces, vamos a tener que van a resultar 4 células con 2 cromosomas cada uno. En consideración que la célula original tenía un total de 4 cromosomas, por lo cual era 2N, o sea, cada cromosoma se podía aparear con uno porque era similar, es decir, ese es el cromosoma homólogo. ¿Listo? Ya. Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Oh, qué bueno, se entendió todo, o sea, puro 7. Veamos entonces. Bueno, ¿qué es lo que se muestra en la imagen anterior? ¿Ya? ¿Cuál es el número del proceso que muestra en la imagen forman parte de la meiosis? Esta pregunta. De todos estos números, porque esto a mí me están representando como las partes de, para que nosotros podamos entenderlo mejor. ¿Cuáles son de estos números corresponden a etapas de la, digámoslo así, o partes de la meiosis? Solo este y este. O sea, ¿no es cierto? Los números 2, 3 y 4, nada más. Después, ¿qué representa la parte número 1 de la imagen? Esto. Esta es la número 1. ¿Qué representa la número 1? Representa la llamada interfase. ¿Qué representa la parte número 2 de la imagen? Esto. ¿No es cierto? La célula madre que se está dividiendo. ¿Cuál es el producto final de la primera división de la meiosis? Y pregunta, ¿con qué número está representado el final de la primera división de la meiosis? Ahí mira. Ahí está el resultado de la primera división de la meiosis que tenemos. Células con la mitad del número de cromosomas, solo 2, no 4 como está acá. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Y con qué número está representado al final de la primera división de la meiosis? Con el número 3. Ahí está. Ahí está el final de la primera división. Y el número que lo representa el número 3. ¿Qué hecho o hechos de importancia ocurren en la primera división de la meiosis? Bueno, aquí hay 2 hechos sumamente importantes y nosotros nos guiamos solo por los monitos. Entonces, terminó la primera división de la meiosis, es el fin de la primera división. Ahí está mostrado, primera división. Pasaron 2 cosas. Primero, la célula se dividió y originó 2 células. Segundo, se redujo el número de cromosomas a la mitad. O primero, se reduce el número de cromosomas a la mitad. Yo tenía células con 4 cromosomas, ahora tengo células con 2. ¿Qué otra cosa muestra? Que hubo intercambio de material genético entre
cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Y cómo se representa en este dibujo el que el material genético se haya mezclado, combinado, porque se muestra un pedacito de cada cromosoma en el cromosoma contrario? ¿Ya? Así yo puedo hacer concreto, ¿no es cierto?, esta idea. ¿Ya? Bueno, ¿y qué hecho de importancia ocurre en la primera edición de la meiosis? Reducción del número de cromosomas, combinación del material genético. ¿Ya? Eso sería como lo más importante que ocurre. ¿Cuántos cromosomas presenta la célula madre de la imagen? Presentaba solo 4 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas presentan las células que se obtienen al final de la, al final de la meiosis? Aquí me equivoqué. Aquí tendría que decir meiosis, pero nadie me va a decir nada obviamente. Aquí me equivoqué. Ahí. Ya. En relación a la pregunta anterior, ¿cómo son estas células entre sí? ¿Son iguales o son diferentes? Son distintas, si ustedes se fijan. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen, ¿no es cierto?, pedacitos de cromosomas que los hace diferentes. Esos pedacitos ADN que obtuvieron de la célula cuando se juntaron acá, se aparearon e intercambiaron material genético. Ya. Dice, ¿qué diferencia existe entre la primera división de la meiosis y la segunda división? A ver si alguno me lo puede decir. Nada, ninguno. En la primera división, ¿no es cierto?, se reduce el número de cromosomas a la mitad. En la segunda no hay reducción del número de cromosomas a la mitad. En la primera división se mezcla el material genético. En la segunda división no se mezcla el material genético. ¿Ya? En la primera división no se separan los cromosomas de las cromátidas hermanas en un cromosoma no se separan. ¿Ya? Eso no ocurre en la segunda división, en cambio en la primera sí. ¿Cuántas interfaces ocurren en la meiosis? Así, interfaces como tal, ¿no es cierto? Ocurre una, que es la que se produce entre la división número 1 y la división número 2 de la meiosis. ¿Ya? Veamos acá. Otro caso, pero en esta vamos a considerar células de 10 cromosomas. ¿Ya? Dice, represente la meiosis en sus aspectos generales, solo considerando el número de cromosomas sin dibujarlos. ¿Ya? Bueno, entonces partimos con una célula de 10 cromosomas. ¿Qué va a quedar? ¿Cómo debe estar esta célula para que pueda ocurrir la meiosis? Esos 10 cromosomas deben estar duplicados. Y esa duplicación ocurrió antes, en un periodo que se llama interfase. Eso es donde me puse a escribir encima, le pasa eso en las orillas. Ya, interfase. La interfase. Entonces, cromosomas duplicados. Ocurre la primera división, ya, aquí se va
a me va a quedar chueco, sí. Y aquí yo voy a tener ¿cuántos cromosomas en cada una de estas células? Voy a tener células con 5 cromosomas, pero que van a seguir duplicados. Aquí también van a haber 5 cromosomas que también van a estar duplicados. ¿Ya? Luego cada uno de estos se va a volver a dividir, ¿no es cierto? Y va a dar por resultado cada una cada célula se divide y da por resultado finalmente 4 células. ¿Ya? Y cada una va a tener 5 cromosomas. Pero estos cromosomas ya no van a estar duplicados. ¿Por qué? Porque se separaron acá. Cuando esta célula se vuelve a separar, se vuelve a dividir, cuando esta célula se vuelve a dividir, ahí ya los cromosomas que están duplicados se separan, por lo tanto aquí queda en cada caso 5 cromosomas que son simples. Eso quiere decir que no están duplicados. Y como se mezcló la información genética acá, se juntaron los cromosomas homólogos e intercambiaron pedacitos de ADN, todas estas células que se forman acá, todas estas, cada una de estas son distintas entre sí. Porque la información genética se mezcló. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta? Lo voy a borrar y... Bueno, si nosotros vamos al algún libro o el mismo libro de la clase, aquí puedo hablar de la primera división de la meiosis, segunda división de la meiosis, o primera división meiótica, segunda división meiótica. De esas formas también, ¿no es cierto?, se le llama. Bueno, y aquí lo mismo, para representarlo, ¿no es cierto? Ahí está la división celular, aquí hay 5 cromosomas duplicados. Y esta termina la primera división, y aquí viene la segunda división de la meiosis. Lo mismo. ¿Ya? Y aquí yo voy a tener células con 5 cromosomas, pero sin duplicar. Ahí está. Cada uno de estos son 5 cromosomas simples. Partí con una célula con 10, ahora termino con 4 células, 1, 2, 3, 4, con la mitad de la información genética. ¿Listo? Por eso uno dice que en la meiosis se reduce el número de cromosomas a la mitad. ¿Ya? No se quiere cambiar. Bueno.
Eso ahí se completa. Ahora va a quedar más bonito. Ahí. Listo. ¿Qué estudiamos hoy? Esto no corresponde. Así que eso lo vamos a... Eso sí. ¿Cuántas divisiones ocurren en la meiosis? Eso vamos a eliminar. Ya, ahí está. Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Vimos, ¿no es cierto?, lo que era la meiosis, los hechos principales ocurrió en la meiosis, cuántas divisiones se producían y cuántas células resultaban, ¿ya? Y aquí hay unas preguntas para que ustedes les respondan, ¿ya? Ahora, como están tan interesados, me imagino que la irán a responder. Ya, niños, hemos terminado. Que estén bien. Gracias, Débora. Chau, chau.